Secretaría de Derechos Humanos, Carlos Pisoni, y el Secretario de Políticas Socioculturales del Ministerio de Cultura de la Nación, Franco Vitali. El eje. Hay muchos jóvenes, muchos niños, familias enteras que se encuentran aquí para poder discutir el eje que vamos a trazar durante esta jornada. Para resolver tu identidad, contá con las abuelas. Es una actividad organizada por el Ministerio de Cultura de la Nación y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Vamos a comenzar primero con la palabra del subsecretario de Promoción de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Carlos Pisoni. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Estaba lloviendo y llegaron las abuelas y paró de llover. Así que acá estamos con ellas y muy contentos y muy felices porque las tenemos con nosotros, porque están de pie, porque nunca se arrodillaron, porque siempre mantuvieron las banderas bien altas. Y hoy estamos acá principalmente porque en este lugar donde estamos, en otra zona de este lugar donde estamos, en la base naval, funcionó un centro clandestino de detención. Uno de los tantos que funcionaron durante la última dictadura militar. Y por eso estamos acá, porque teníamos que recordar y teníamos que volver a mencionar y teníamos que decirlo, porque por acá pasaron casi 200 personas, de las cuales la gran mayoría están desaparecidas, y era necesario este acto. Este acto enmarcado dentro de estas jornadas de Presidencia de la Nación, de Verano de Emociones, con el aporte importantísimo del Ministerio de Cultura, que está llevando adelante estas jornadas en distintos puntos del país. Y aquí estamos en un lugar resignificado, un lugar donde por aquí torturaron personas, por aquí nacieron bebés, por aquí violaron mujeres, y hoy está el pueblo argentino, el pueblo que está veraneando, el pueblo marplatense, disfrutando de distintas actividades totalmente gratuitas. Esta es una forma de resignificar los lugares donde hubo tanta muerte, porque nuestros padres, en mi caso tengo padres desaparecidos, no luchaban solamente por lo que ellos consideraban justo, sino luchaban también por la felicidad del pueblo. Y hoy estamos muy contentos de ver acá a muchos jóvenes, a muchas familias, a muchas personas que forman parte del pueblo argentino disfrutando de este magnífico evento que se está organizando, que es Verano de Emociones. Así que yo quería pedir un aplauso también para los organizadores, a Franco Vitali y a todos los organizadores que están acá también presentes. Y no podemos dejar de mencionar que aquí, cuando uno entra a este lugar, hay tres pilares. Que este lugar ha sido señalizado como un lugar de memoria, verdad, justicia, dicen sus pilares. Y durante mucho tiempo en la Argentina gobernó la impunidad, hasta que en el 2003 un compañero que le tocó ser presidente, un compañero que ese 24 de marzo del 2004, a metros de donde estaban las puertas de la ESMA, se hizo cargo de lo que no tenía que hacerse cargo y pidió perdón en nombre del Estado por todos los horrores, por todos los errores. Gracias, compañero Néstor Kirchner. Sí, y la verdad es que la política de derechos humanos no tiene que ver solamente con la memoria, la verdad y la justicia. Nosotros hoy tenemos 577 genocidas condenados, tenemos 116 nietos recuperados, lugares como este, que hoy son espacios para la memoria, son 30 en todo el país. Esa es una de las bases de la política de derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia. Pero sin duda que la ampliación de derechos tiene que ver, y los derechos humanos tienen que ver con tener un plan de vivienda como el Procrear, una asignación universal por hijo, tiene que ver con tener una ley de matrimonio igualitario, una ley de identidad de género, tiene que ver con reclamar pacíficamente por la soberanía de Malvinas,
tiene que ver con haber creado 6 millones de puestos de trabajo, tiene que ver con haber construido 2000 escuelas, tiene que ver con haber entregado 3,5 millones de netbook. Esos son los derechos humanos. Eso es por lo que estamos hoy acá también, porque festejamos esta política, porque festejamos que estamos viendo este país y porque no estamos dispuestos a retroceder. Y sin duda que esto también se lo debemos a personas como las que hoy están sentadas acá adelante, las abuelas de Plaza de Mayo de Mar del Plata y Estela de Carlotto, que están acá. Gracias madres, gracias abuelas por enseñarnos el camino y por enseñarnos a resistir, por enseñarnos lo que es la dignidad. Ustedes piensen que ellas tardaron 30 años en ver a los responsables de los asesinatos de sus hijos tras las rejas. Se hicieron 2 juicios ya por la base naval. Muchos de los represores que torturaron aquí hoy están condenados. Eso también hay que festejarlo, y hay que festejar también que estas madres, estas abuelas, nunca decidieron tomar otro camino que no sea el camino de la democracia, y el camino de esperar, y el camino de resistir, y esperar ese momento que hoy finalmente llegó. Nosotros siempre pensamos que este momento iba a ser imposible, y hoy tenemos que decir que este momento es posible, que lo imposible solo tardó un poco más, y que fíjense si lo imposible no es posible, que hoy tenemos con nosotros a Guido, y que hoy tenemos que festejar que Guido Carlotto es otro de los nietos que recuperamos. Y esta actividad también tiene como centralidad esa búsqueda de esos 400 jóvenes que hoy están entre nosotros, que hoy quizás alguno puede estar recorriendo este lugar, que hoy quizás alguno de nosotros sabe o conoce algún dato que puede acercar a las abuelas, a la CONADE, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Por eso es esta actividad también, porque estamos felices, pero también tenemos una deuda con la democracia, porque nos faltan esos 400 jóvenes que están entre nosotros. Y aquí, en este lugar, recién me decía Leda que nacieron 5 jóvenes, 5 embarazadas, 5 jóvenes nacieron en este lugar, 3 han sido recuperados y 2 los seguimos buscando. Así que bien valga esta actividad también para esa búsqueda, y bien valga esta actividad para decir que en este momento histórico de nuestro país, que tanto nos costó, que tanto peleamos por tenerlo, que tantos compañeros no han visto este momento, que no están hoy con nosotros, tanto costó llegar a este momento, no estamos dispuestos a retroceder ni un solo paso atrás. Muchas gracias. Agradecemos la presencia, como lo marcaba Carlos Pisoni, de Leda y Emilce, que están aquí presentes, abuelas de Plaza de Mayo de Mar del Plata, y también al doctor Ariel Ciano, en representación del intendente Gustavo Pulti, que se encuentra aquí también en esta sala. Continuamos. Ahora sí es el turno de la diputada de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, Fernanda Raberta. Una gran emoción compartir esta mesa con militantes a los que admiro, que sé de su compromiso, Charly, Franco y Estela, militantes de la vida, militantes de la política, militantes de derechos humanos, militantes de la cultura, en definitiva, militantes del proyecto nacional. Después, contarles que soy diputada de la provincia de Buenos Aires, soy militante, soy marplatense, así que fue un poco de local, se habrán dado cuenta por los compañeros. Y también soy hija, tengo mi mamá desaparecida, desapareció en Perú, María Inés Raberta, en el año 1980. Y cuento que soy hija, que no acostumbro a hacerlo porque me parece que en este lugar, con este público y con esta mesa, adquiere un sentido, y me parece que en todo caso nuestra revolución más importante es la de la conquista por el sentido. En este lugar ganamos un sentido, el sentido de la vida, el sentido del amor, el sentido de la revolución, el sentido de la transformación.
Y me parece que para tal vez poner como tema, ¿no?, esto de la búsqueda de la identidad, hoy cuando quienes buscan la identidad tienen mi edad, la edad de Charlie, son más grandes que Franco, ¿todo bien? Como que es más joven que nosotros. Tiene un sentido distinto al que Estela nos puede contar de cómo arrancó en épocas oscuras de dictadura, de cómo continuó en los 80, en épocas donde el sentido y el discurso lo ganaba la teoría de los dos demonios, en época de los 90, donde el miedo, donde el no te metás, donde la política es mala palabra, tenía otro sentido, y en estas épocas donde todo tiene un sentido diferente. Y para hacer, digamos, para ponerme en tema, me parecía importante rescatar una foto que algunos compañeros de los que estamos acá vivimos y otros compañeros estaban naciendo, compañeros incluso que hoy militan a mi lado o yo al lado de ellos, que tiene que ver con una foto en el año, voy a decir algo que parece más prehistórico que los dinosaurios que están ahí, pero viene a cuento. En el año 94, Federación de Estudiantes Secundarios, Mar del Plata, Hijos, no era una organización de derechos humanos ni una organización política, y sin embargo, quienes estudiábamos en el colegio secundario habíamos vivido la muerte del soldado Carrasco como un gran hecho de nuestra generación con mucha trascendencia. Y hemos decidido organizarnos desde los centros de estudiantes de la ciudad para exigir que el servicio militar no sea obligatorio. Yo había sido parte de una experiencia previa, también con otros hijos muy chiquitos, cuando vos, Estela, te debes acordar, habíamos peleado por la ley de excepción del servicio militar para los hijos de desaparecidos, pero bueno, era muy lejos y esto tenía que ver con una cuestión generacional, que tenía que ver con una cuestión de quiénes iban a ser sorteados para el servicio militar. Hicimos una gran marcha, los marplatenses se acordarán, y el servicio militar dejó de ser obligatorio. Pero la anécdota es que cuando en ese momento hicimos esa marcha y nos empezamos a organizar en centros de estudiantes en la ciudad, muchos de los que militábamos éramos hijos. Y entonces en ese momento empezamos a pensar que la política, que el buscar al otro, que la búsqueda de identidad tenía otro sentido. Nos buscamos para organizarnos en nuestros centros de estudiantes y nos terminamos encontrando con nuestra propia identidad y encontrando con nuestro propio colectivo. Y ese colectivo era el de ser hijos. Entonces, por allá, por esa época, ser hijo no era como ahora, y quien buscaba su identidad y quien se expresaba como hijo. Yo venía de una experiencia distinta porque, bueno, siempre supe que fui hija. Mis primeros años de vida los viví en el exilio. Perdón la autorreferencia, pero viene a cuento de lo que quiero decir sobre la pelea por el sentido. Y bueno, y mi historia tenía que ver con la historia de hijos que esperaron durante un tiempo la llegada de sus padres y que sus padres no vinieron. Yo estaba fuera del país, estaba en una guardería en Cuba, y bueno, y otro colectivo de hijos también ahí muy niñitos. Fuimos viendo y viviendo la ausencia de nuestros padres con una explicación política y con una explicación sobre lo que pasaba en nuestra Argentina. Entonces, para mí, ser hija era parte de mi identidad, pero tenía que, en esta experiencia de buscar a los hijos, de militar en los centros de estudiantes, teníamos que buscar más hijos y teníamos que armar hijos. Y era un gran desafío. Era el desafío por pensar que ser hijo era una batalla que había que ganar en la identidad, porque no todos los compañeros a los que habían vivido la desaparición de sus padres les parecía una identidad, sino que les parecía un testimonio de su vida, un algo que les había pasado en su historia. Y les puedo asegurar que ese proceso de búsqueda en los 90 tenía que ver con la resistencia y no tenía que ver con lo que hoy tiene que ver la búsqueda. Estela lo puede contar mucho mejor que yo, pero tiene que ver con otra forma de salir a conquistar una identidad y salir a decirse hijo desaparecido y salir a reivindicar la lucha de nuestros padres. Y así pasaron los años y de esa experiencia de hijos efectivamente terminamos organizándonos en una organización que se llamó Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido del Silencio. Hicimos un mural muy hermoso. Yo hoy, preparando lo que quería decir, fui a buscar las fotos de ese mural y les voy a leer el mural. Los marplatenses se acordarán, como
bastante de nuestra historia, era en 25 de Mayo y La Costa, cuando terminamos de hacer el mural, que eran las siluetas de nuestros padres, y tenía una frase muy bonita que ahora les voy a leer. A los 2 meses pareciera como que el lugar también se resignificó, hicieron un gran edificio, tiraron el paredón, un paredón histórico de la ciudad, pero bueno, la historia de ese mural es una historia muy hermosa, porque cuando comenzaron a construir el edificio, mucha gente se empezó a organizar para pedir que, ahí está Anita, que se acuerda perfectamente de ese momento, mucha gente se organizó para pedir porque el mural ese paredón no sea tirado. Bueno, en ese paredón decía una frase que habíamos puesto con los compañeros en ese momento, estoy hablando de que teníamos 17, 18, 19 años, habíamos elegido una frase que decía: ayer vimos el sol pelear con el tiempo hasta brillar, ayer vimos los pájaros pelear con el tiempo hasta volar, hoy hemos vuelto a pensar en ustedes y hemos peleado con el tiempo hasta sonreír. Año 1995. La historia va pasando, ¿no? Y se va resignificando y va tomando otro sentido, y la identidad va tomando otro sentido, y la verdad como sentido, la verdad como lugar a encontrarse y a encontrar a los demás, la verdad relativa de la que nos hablaba Néstor, la verdad que nos permite soñar, que nos permite volar, que nos permite ver el sol brillar, es una verdad que está en disputa. Nosotros estamos convencidos que en esta verdad donde Teresa Parodi, que era una cantante popular que venía a nuestros festivales de familiares cuando también éramos muy chicos, y también en los 80, cuando que un cantautor o un cantante popular viniera a solidarizarse con los familiares era algo como bastante complicado, y hoy Teresa es la ministra de Cultura de nuestro gobierno nacional y popular, y esta verdad donde estamos en la base, donde estamos en este lugar, donde este lugar se resignifica, y esta verdad donde Franco es un funcionario, donde Franco es una persona que nos enorgullece, que gestiona, donde Charlie está en la Secretaría de Derechos Humanos, está en el Ministerio de Justicia, esta verdad donde Estela encuentra a su nieto, es la verdad que estamos construyendo, es nuestra verdad relativa, pero es una verdad que está en disputa porque todos los días tenemos que salir a conquistarla. Nuestra verdad es la verdad del amor, nuestra verdad es la verdad de este proyecto, y nuestra verdad y nuestra identidad tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia, y tiene que ver con esto de no retroceder que decía recién Charlie, y tiene que ver con que cada uno de nosotros construimos una historia para todos y todos en un país donde todos puedan todo. Gracias, compañeros. Seguimos disfrutando de esta charla aquí en el Zoom, en el espacio del Ministerio de Cultura de la Nación. Para resolver tu identidad, contá con las abuelas. Ahora toma la palabra el secretario de Políticas Socioculturales del Ministerio de Cultura de la Nación, Franco Vitali. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha ahí? Bueno, primero agradecerles a todos los presentes, agradecerle a los compañeros, a Fernanda, a Charlie, sobre todo agradecerte a vos, Estela, por estar acá. No sabés lo contento que estoy yo, pero lo contento que estamos todos. Especialmente los que están trabajando acá, que son un montón de pibes y pibas, compañeros, compañeras de todos los ministerios, y que creo que voy a intentar representar la alegría de todos ellos para poder coronar el laburo con tu presencia acá, que para nosotros es muy, muy lindo. La verdad que primero, muchas gracias por venir y eso. Y después, siguiendo un poco la línea de los compañeros, creo que efectivamente hacer una cosa como esta acá, una cosa de esta magnitud, con esta respuesta del pueblo, se puede hacer realidad solamente por una sola cosa, que hay un proyecto político de país que está siendo realidad hace 12 años sostenidamente, continuadamente. Eso creo que hay que tenerlo en cuenta, porque no es que se hace una cosa de un día para el otro. Los ministerios
toda la capacidad que tienen todo el Estado Nacional para ofrecer al pueblo derechos, difundir políticas, ofrecer cosas con contenido para los que están de veraneo, es, digamos, habla de una integralidad del proyecto. Cada ministerio ha tenido durante 12 años, partiendo de la base de un cambio de rumbo, a partir de Néstor Kirchner, cambio de rumbo en su política, ha tenido también una idea obsesiva de cada ministerio de poder ofrecer algo territorial, algo que sea interactivo con la gente para poder estar cerca de la gente. Nada que ver con esos ministerios o con esas oficinas del Estado a las que estamos acostumbrados nosotros cuando hacíamos los scratches y cuando todavía no había llegado Néstor a poder devolvernos el futuro de la política. Estos ministerios, este Estado presente está todo el tiempo dando la cara lo más cerca posible de la gente, buscándole la vuelta para mejorar sus políticas y siempre con la columna en los derechos humanos. Yo creo que por eso hoy podemos decir, en un lugar donde reinaba la oscuridad, hoy hay un arcoíris. Donde reinaba el ocultamiento, hoy es público y está lleno de pueblo. Y donde reinaba la muerte, hoy hay tanta vida. Y encima está Estela Carlotto, ¿no? Es casi una redundancia. Después, por último, yo voy a ser breve, muy breve, porque creo que si tienen la mitad de ganas que yo de escuchar hablar a Estela, ni siquiera hubieran hablado. Pero sí se me ocurría hoy viendo quizás el cambio de lluvia, sol, arcoíris, y estaba pensando en el Sheraton de enfrente, y una cosa que nosotros discutíamos cuando estábamos en los 90 todavía, cuál es el objetivo de luchar por los derechos humanos, o en ese momento la resistencia para que deroguen todas las leyes de impunidad, para poder tener siquiera la posibilidad de poner a los milicos responsables en una silla para juzgarlo. Era remota todo eso. Cuando pensamos eso, siempre pensábamos cosas, o casi filosofando, quizás medio trasnoche, pensar qué haríamos, pero en verdad lo importante es el proyecto de país, no el revanchismo con los genocidas, pero en verdad no, porque la condena social, todos esos debates que eran riquísimos, estaban buenísimos, creo que marcaron por lo menos a mí mucho y a mi generación. Y creo que hoy podemos, todo lo que hay de discusiones y cosas, nudos, hoy está todo muy resuelto, yo lo veo muy nítido. Veo que cuando uno tiene la posibilidad de participar en una época histórica en donde hay una presidenta que, además de ser presidenta, es una líder del pueblo, conduce los destinos del Estado y conduce los destinos del pueblo de tal manera, con tanta eficacia, pero con tanto cariño, con tanta pasión y con tanto coraje, realmente se me resolvieron algunos problemas que yo tenía para definir algunas cosas. Porque cuando veo la integralidad del proyecto, todo cierra. O sea, los genocidas están presos porque el proyecto de país generó los millones de puestos de trabajo que los milicos cerraron torturando a todos los delegados sindicales, a todos los militantes sociales y a todos para instalar aquel proyecto de país. Cuando yo veo que ahora el pueblo está de vacaciones porque recuperó la dignidad del trabajo, entiendo por qué no hay ninguna contradicción entre juzgar a los genocidas y hacer el proyecto de país que los genocidas impusieron matando un montón de compañeros. Entonces se me ocurría, no sé si el Sheraton, pero los tipos que están ahora... El hospital de niños, sí, para no caer en esa, sí estaba pensando quizás en los tipos que ahora están presos, que están encerrados, están pagando los años de condena que se merecen.
Y a la vez pensaba, qué lindo sería que en vez de estar encerrado, sin luz, como los tenían a los compañeros nuestros, y qué lindo sería que estén ahí enfrente. No sé si en el Sheraton, porque es mucho ya, pero sí me gustaría que estén acá enfrente y quizá más que una ventanita tenga un ventanal enorme para que puedan ver, no solamente el arco iris, sino que puedan ver todo lo que hizo este pueblo en los últimos 12 años, que puedan ver la dignidad del pueblo, la felicidad del pueblo, los derechos que pudimos conquistar de vuelta a la mano de Cristina y con el esfuerzo de todos los 40 millones de argentinos, y además que vean en HD, en vivo y en directo, todo lo que vamos a seguir haciendo en los próximos 50 años. Muchas gracias. El saludo, el reconocimiento, el aplauso a estos compañeros y compañeras que desde aquí también fortalecen esta democracia. Y es el turno, ahora sí, de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estoy contenida de la enorme emoción que siento de estar acá por muchas razones. La primera es que estoy sentada junto a esta generación que nos hace pensar a las abuelas que nos podemos ir tranquilas porque van a seguir luchando por la verdad, la memoria y la justicia. Por todos estos jóvenes, esta juventud maravillosa que está escuchando, y algunos han nacido en democracia, estas historias tan dolorosas que también los han tocado, que también los han hecho quizás sufrir a sus padres, pero felizmente han perdido el miedo. Son los que nos preguntan a las abuelas cuando vamos a darles las charlas, ¿qué podemos hacer? Quieren hacer, están haciendo. Por eso me emociona mucho esta presencia, porque en este lugar, sobre todo, donde si escuchamos el ruido del mar por ahí, parece que viene alguno de los clamores de los que fueron torturados, sacrificados, o el llanto de un bebé que todavía no hemos encontrado. Eso tenemos que seguirlo pidiendo. Pero hay otra emoción, mucho más antigua. Yo no conocía Mar del Plata, porque en aquellas épocas no era fácil que la clase media, a la que pertenecía, pudiera acceder a un paseo, a un disfrute, porque tenía un sector solo ese privilegio. Así que cuando me casé vine a mi luna de miel acá en Mar del Plata. Pisé la arena por primera vez, el mar por primera vez. Solo conocía el río, Punta Lara, muy humilde, pero eso era lo que teníamos acceso. A los 2 años volví, pero ya con Laura, mi primera hija. Luego con la segunda, y así permanentemente enamorados de esta ciudad, con nuestros 4 hijos, a veces en carpa, a veces en hotel. Veníamos a disfrutar de este hermoso paisaje que hoy veo nuevamente, pero en otra circunstancia. Aquella señora que se casó joven, que tuvo esos hijos con amor, que ejerció la docencia y que tenía un proyecto de vida quizá un poco bastante burgués, pero creo que el discernimiento tanto de mi esposo como el mío, porque éramos sensibles a lo que era injusto, me hubiera hecho participar, aunque no hubiese tocado la desgracia de enterrar una hija y de buscar por 36 años un nieto. Yo hubiese estado igual acompañando
la lucha ciudadana, porque quien es maestro ama, y el amor al niño es el amor a toda la sociedad, es la formación del ciudadano. Y sí, el 24 de marzo del 76, todos sabemos, nuevamente un golpe de Estado. Digo nuevamente porque yo nací en 1930 y fue el primer golpe de Estado cívico-militar que tuvo nuestro país. Y ahí comienza en permanencia, salvo una excepción, la usurpación ilícita del poder para someternos sin otro interés, porque venían a salvarnos, no sabemos nunca de qué, pero para someternos y estar sometidos a sus intereses particulares, que generalmente eran cosas materiales, su riqueza, su poder, su jerarquía social. Y se repite la historia el 24 de marzo del 76, una dictadura cívico-militar, pero encuentra a un país, a una sociedad y a una América Latina distinta. Teníamos otras dictaduras simultáneas en países hermanos y ya antes del 76 había comenzado una efervescencia social, sobre todo de la juventud y de algunos que no eran tan jóvenes también, para la liberación de los pueblos. Yo vivo en la ciudad de La Plata, nací en Buenos Aires, pero vivo ahí desde muy chiquita, me siento platense. La ciudad de La Plata sigue siendo una ciudad universitaria. Y en aquella época también había un conurbano obrero muy fuerte, muy luchador. Eran los dos referentes de la situación política que se vivía. Pero también, y como antecedente y en un gobierno constitucional de Isabel Perón, comenzó a funcionar el secuestro y muerte de los opositores, de los que molestaban, con lo que se denominó AAA, Alianza Anticomunista Argentina, y López Rega, ese personaje siniestro a la cabeza, con, por supuesto, las Fuerzas Armadas y los civiles cómplices. Ya ahí en la ciudad de La Plata, como en tantas ciudades de nuestro país, sufríamos la desaparición y muerte de los opositores a ese proyecto, que no era un proyecto, era una cosa insustancial, el gobierno de una señora inepta. Bueno, eso fue anunciando y preparando las protestas, la presencia estudiantil, cosa que nosotros, los de nuestra generación, en esas dictaduras no habíamos hecho como un proyecto de vida. Quizá grupitos había, siempre el estudiante fue de fuerza, de coraje, porque sin ningún interés salía para defender lo que consideraba eran sus derechos, los obreros, pero el resto no. No recuerdo yo haber participado de ninguna marcha, de haber salido con un cartel cuando en el 55 mataron gente, centenares de personas cuando bombardearon la Plaza de Mayo, las proscripciones, los fusilamientos. Historia que no enseñé cuando empecé a ser maestra porque no estaba en los libros escritas las páginas de esas historias. Pero ¿qué hice? Seguí la línea, la corriente que nos imponía la misma prensa monopólica que hoy sigue mintiendo, desvirtuando lo bueno, ocultando lo que se hace como cosa que ya lo nombró Carlitos, tantas cosas buenas para nuestro pueblo que estamos viviendo. A nosotros nos formó también en aquella época, en la adolescencia y la juventud, esa prensa. No había televisión, había radio, nada más. Pero teníamos revistas que todavía existen, periódicos, que son los que encabezan la mentira.
Por eso la inercia, por eso la pasividad. Pero llegó esta juventud de los 70 y nos dio tanto miedo a los padres, tanto miedo, porque en estas ciudades donde la participación, las marchas, las protestas eran visibles, cotidianamente nuestras hijas universitarias venían llorando porque el compañero no volvió o se enteraron que lo habían matado. Ahí es cuando, como madre, como padres, el miedo de que nos pase eso nos invade. Yo era directora de una escuela, mis maestras llegaban llorando, Estela, no sabes lo que viví. Me dejaron 2 chiquitos y atraparon al padre, se los llevaron y dijeron, ya los vamos a venir a buscar, no vinieron nunca, tuve que llevarlos a la casa cuna. O otras que me decían, vi cómo mataban, cómo arrastraban después los restos. Esos eran los que más adelante fueron los desaparecidos, porque ni siquiera tenían la compasión de que se hiciera un duelo en la familia. Eso a nosotros nos hacía temblar. Tratábamos, por la forma más cariñosa, de desalentar esa presencia política estudiantil de nuestros hijos. Siempre repito y cuento como una frase, porque es la que me acompaña hasta ahora y es la que me da fuerzas para seguir luchando. Cuando Laura, estábamos tomando un café en una de las barcitos de esas diagonales de La Plata, creo que tenía 20 años o menos. Le dije, Laura, con papá queremos que te vayas del país. Tenemos todo listo. No me saquen del país porque solamente dormida, dijo, y cuando me despierte vuelvo. No pierdan tiempo. Mi compromiso político está acá. Pero te van a matar, Laura, te van a matar. Y me dijo, y esto es lo que llevo grabado a fuego, mamá, nadie quiere morir. Todos tenemos un proyecto de vida, pero sabemos que miles de nosotros vamos a morir y nuestra muerte no va a ser en vano. Y no ha sido en vano. No ha sido en vano. Los 30.000 compañeros, los 30.000 compañeros de Laura hicieron posible la democracia. Ellos son los héroes de esta historia, con sus defectos, con sus virtudes. Pero conseguimos la democracia más larga y esperemos que sea la democracia permanente. Y estas víctimas que sufrieron el secuestro, la tortura, cuando era una niña, una mujer que esperaba un bebé, la torturaban igual, pero la dejaban vivir hasta que ese niño naciera. No fue un acto de humanidad, todo lo contrario, fue un proyecto, un plan sistemático que ya está aprobado en la justicia y por eso fueron condenados los autores de estos planes siniestros. Un plan para apoderarse de los hijos, de sus víctimas, para seguir sembrando el miedo en la sociedad, porque en un país donde hay chicos desaparecidos, los padres tienen miedo de que siga pasando lo mismo. Y aparte educarlos a su manera, formarlos como enemigos de sus verdaderos padres. Y decir, yo fui dueño de tu vida y también de tu hijo. Esa cosa de Dios, se sentían dioses. Porque los bebés nacieron. Sabemos acá cuántos en La Cacha, cuántos en La Perla, cuántos en La Ema, en los centenares de centros clandestinos que habilitaron en todo el país. Y no eran un Auschwitz,
eso hay que decírselo a los jóvenes, a los niños, no era lo que ustedes ven en una película de los nazis donde todo era visible, terrible pero visible. Acá todo fue clandestino, oculto. Había que imaginar, cuando nos enterábamos a través de los que iban reapareciendo, los que eran liberados, qué habían vivido en esos lugares. Y esos lugares eran una hermosa escuela de la Marina como la ex-ESMA, donde se formaba a los marinos, pero había miles de detenidos que eran torturados y luego asesinados y hasta tirados vivos desde los aviones al Río de la Plata o al mar. Y ahí también una maternidad. Y también en alguna estancia de algún estanciero dadivoso, en alguna comisaría, en algún galpón abandonado, como la Cacha. Se ingeniaron para crear lugares y que si algún vecino escuchaba, silencio porque el que habla o el que ve o el que mira pierde. Perder era que le iba a pasar lo mismo. Entonces el silencio, el miedo y yo no vi nada. Nacen de ahí los eslogans, en algo andaban, por algo será. A mí no me tocó. Hoy sabemos que la dictadura nos tocó a todos. Nos tocó directa o indirectamente. Perdimos vidas, pero perdimos esperanzas en esa época. La cultura se deterioró, el poder adquisitivo se deterioró, los miedos hicieron dividir las familias, las enemistades y los alejamientos. Pero qué pueblo el nuestro, qué pueblo, en paz. Fíjense que ninguno de nosotros tomó venganza por mano propia. 37 años llevamos de lucha y vamos a seguir en el mismo camino implacable junto a un pueblo que fue entendiendo despacio y en la medida en que podíamos llegar a decirle cuál era la realidad, entendiendo de que no nos podemos quedar en silencio, callados, resignados, sino salir y luchar siempre para defender la democracia, en paz, sin violencia, desde el amor, pero implacablemente en la condena a aquellos que nos sometieron a tanto dolor. Nadie tiene odio. No conocemos las abuelas de Plaza de Mayo el odio. No es un sentimiento que nos acompaña. Qué bueno recibir a un nieto con amor y sin odio para decirle la historia de los padres, pero la parte buena, la parte amorosa, la parte de que lo tuvo en la panza su mamá y resistió las torturas y los agravios porque lo quería traer a este mundo. Por eso que dijo Laura, el proyecto de vida. Ellos son los hijos, el proyecto de vida que hoy están acá participando. Es cierto eso de ponerlos para que miren y vean, pero con rejas y vigilándolos porque seguramente van a estar tramando hacer de nuevo. Van a querer repetir la historia. Y no se los vamos a permitir. Ellos. Nosotros somos mujeres comunes. No hablemos, no endiosemos, no nos pongan altares. A veces hay que permitirlo que pongan un nombre a una escuela. Ya me ha tocado resignarme a que escriban un libro, porque es la vida de un país, porque es el resurgimiento de la mujer en la lucha colectiva, el valor de la mujer a salir, como lo sigue haciendo hasta el día de hoy, para defender a sus cachorros. Nosotros somos eso, nada más ni nada menos. ¿Qué madre se puede quedar en su casa esperando cuando se ha llevado un hijo, una hija? Olvido, eso nos pedían, basta. Lo terrible es que hoy algunos candidatos siguen pidiendo el olvido.
siguen hablando de curro de los derechos humanos. Claro, es lo que hacen ellos seguramente en su vida. Por eso en estos momentos en que nos toca estar acá, en este lugar emblemático, con ustedes, con esta juventud, hay que pedir que se escuche lo que hay que escuchar, que se lea lo que hay que leer y que se elija lo que hay que elegir. Porque está el futuro, no ya de nosotros, en el plazo que nos quede, sino de estos jóvenes, a los que hay que asegurar que este proyecto, y yo no hago política partidaria, hago un valor y un reconocimiento de una gestión, porque hemos dialogado con todos los gobiernos desde el año 83 y le hemos pedido a todos los gobiernos que hicieran lo que hizo recién Néstor Kirchner y lo que sigue haciendo la presidenta. Entonces, yo quiero dejar un mensaje de optimismo, porque lo somos las abuelas, y además un mensaje de alegría. Quiero agradecerles la explosión de alegría que fue acompañarme cuando el 5 de agosto, hoy hace 6 meses, encontré a mi nieto Guido. No lo busqué sola, lo busqué con ustedes. Y me han acompañado. Me han dado fuerzas. Me han entendido. Cuando antes, en los primeros tiempos, se nos cerraban las puertas, hoy no podemos caminar porque se nos abren las puertas y viene la gente a abrazarnos, a expresarnos su cariño. Qué bien nos hace eso. Qué bien, porque es nuestro pueblo el que merece disfrutar de esta democracia y de estos logros. Y tuve la dicha de encontrar un nieto fantástico, será que es mi nieto, perdón, pero es un joven que no tuvo una duda en absoluto cuando le dijeron que no era hijo de esa familia. Y nos estamos conociendo, nos estamos encontrando todas las veces que podemos. Cuando cumplí años el año pasado en el teatro, en ese festejo de las abuelas con los años de aniversario, me cantó el feliz cumpleaños. Si voy a la casa, toca en el piano para su abuela. ¿Cómo no voy a decir gracias? ¿Cómo no les voy a decir gracias a ustedes que con lágrimas y festejo como si fuera el que lo es, el nieto de todos, el hijo de todos, el hermano de todos, salieron a la calle y hasta un ómnibus en Buenos Aires, el 114, le puso por nombre Guido. Y las verdulerías del barrio decían bienvenido Guido. Y tuve que salir al balcón y me sentí un poco... para saludar. Que no nos borren la sonrisa, que no nos borren y nos quiten la fuerza y las ganas de vivir. Que luchemos todos, aunque pensemos distinto, que tenemos un mismo país, unas mismas calles, un mismo ideal. No nos consiguieron rendir las dictaduras del 30 en adelante. Y esta tiene que ser la última. Con verdad, con memoria y con justicia, juntos por el nunca más. Gracias.